Plasticidad conceptual y tensiones transnacionales. Reflexiones sobre el estudio de las derechas en Chile, el cual se encuentra disponible en prensa. Por otro lado, también contamos con la dicha de tener a nuestro exponente Mario Yulet Urrutia, quien es licenciada en Historia de la Universidad de Santiago, integrante de Troquín Peyepeyén y educadora territorial. Actualmente se encuentra cursando un programa de antropología en el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social en Chiapas, México, y realizando una estancia de investigación en el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, relacionado también con su trabajo de investigación titulada A Puertas Adentro de la División. Mujeres mapuche, trabajadoras del hogar en reclamo de tierras desde Santiago de Chile entre 1979 y 1989. Respecto de sus publicaciones, encontramos una coautoría con Paula Malhue Torres en el artículo llamado Catrillanca, no son 30 años, disponible en la revista Historia en Movimiento número 5 del año 2020, y también otra coautoría con María José Lucero Díaz y Carola Pinchulef Calcura, en el artículo llamado Entre la memoria y el olvido, mujeres no permitidas en la historia mapuche, también disponible en Debates Indígenas 2020. Una vez presentados nuestros autores, tenemos que explicar que el formato de presentación son aproximadamente 20 minutos y posterior 10 minutos de preguntas, por lo cual vayan pensando a medida que se vayan exponiendo las presentaciones y van a ser leídas por los autores, o sea, por los presentadores al final de sus presentaciones. Sin otro particular, de nuevo agradecerles su interés en participar, también en la disponibilidad de nuestros presentadores. Y damos paso, le doy el paso al profesor Aníbal Pérez, que empezará este evento. Hola a todas, a todos y todes, buenos días. Primero que todo, agradecer la invitación a Claudio, especialmente, quien me escribió para poder gestionar aquí la colaboración. Así que un honor, Claudio, gracias, y un placer, la verdad. También, evidentemente, a los estudiantes, a nuestros estudiantes de la carrera, que felicitarlos por su rol, por la actividad, por su inquietud, ¿no? Que no es siempre común en todas y todos los estudiantes. Así que felicitarlo por la actividad me parece súper pertinente, necesaria y estimularlo a que sigan así, ¿no? Y también saludar, por cierto, a Daniel y agradecer la presencia de él y su curso, ¿no? Esperemos estar a la altura de las expectativas. Bueno, voy a iniciar esto entonces. La presentación que les traje se denomina De los salones a la calle y de la calle a los salones, la nueva derecha chilena y su trayecto hacia renovación nacional. Bien, entonces esto es parte de un proyecto Fondesis postdoctoral, como que tengo adjunto en el ICSO de la UDP, ¿no es cierto? Y que es una historia política y social de RN, más enfocada así hacia la historia reciente. Entonces, la presentación que quiero compartir con ustedes recoge trabajos anteriores, antecedentes, y lo que les propongo un poco es pensar en el mediano plazo la historia de las nuevas derechas y partir, ¿no?, en el ciclo previo al golpe militar, a propósito de la conmemoración de hoy, y cerrar más o menos en la transición, ¿ya? Se titula, como decía, De los salones a la calle y de la calle a los salones, porque si uno tuviese que sintetizar con una imagen, probablemente la historia de los últimos 50 años de la derecha, de las derechas chilenas, podría clasificarlos de esa forma, ¿no? O sea, en el fondo, gran parte de la historia de ellas, la cultura política, yo diría, de las derechas, es bien pegada hacia los salones, ¿no? Hacia el lobby, hacia la conversación, hacia el muñequeo, hacia ese tipo de prácticas políticas, ¿no? Con distancia hacia las masas, ¿no? Una historia más bien elitista. Sin embargo, en la década del 60, a mediados de la década del 60 y sobre todo para el ciclo del golpe militar, la derecha se va a ver obligada a salir a la calle, ¿no?, a disputar la calle, ¿no? Y luego del golpe militar y en insertar la dictadura, uno debería decir que la derecha vuelve a los salones, ¿no?, a las prácticas políticas más internas de las redes interelitarias, a la negociación en el área chica, ¿no?, ese tipo de cosas. Por eso un poco el nombre. ¿Y por qué su trayecto hacia Renovación Nacional? Porque muy general, ¿no? En términos mayoritarios, las investigaciones sobre la derecha en Chile y sobre la derecha reciente generalmente están centradas en la UDI.
por razones obvias, ¿no? Porque era un partido ultraconservador en lo político, neoliberal en lo económico y con base popular, ¿no? Entonces eso llamó la atención de muchos investigadores y muchas investigadoras, ¿no? Y Renovación Nacional quedó como botadito, ¿no? Como el pariente pobre, así como el pariente pobre de la UDI. Y sin embargo fue un candidato de Renovación Nacional y de ese clan o de esa familia política la que el 2010 llegó a la moneda y que finalmente le abrió las puertas a ese sector político, ¿no? Entonces, un poco, por eso quiero en esta presentación darle algunas pistas o resultados de la investigación que permiten explicar esa trayectoria, ¿bien? Ahí sí. Bueno, hay tres grandes hipótesis que quiero sostener, ya compartir con ustedes en el fondo, ¿bien? Lo primero, como les decía, es que en la década a mediados de la década del 60, y estoy pensando en el ciclo de político, ¿no es cierto?, de reformista de la DC hasta el periodo revolucionario de Allende, eso inserta a las derechas en un ciclo de modernización, ¿no? Las derechas se vieron obligadas a modernizarse en términos de su estructura partidaria. Ya después voy a explicar eso, ¿no? Y entonces, en ese ciclo es donde podemos empezar a hablar de nuevas derechas. ¿Bien? Y esas nuevas derechas tienen expresión. Su expresión va a ser el gremialismo. Estoy siguiendo la tesis de Verónica en todo caso. Y en el gremialismo decía, y en el Partido Nacional. ¿Bien? Ha habido un debate al respecto, ¿sí? Stefan Boissard y Ernesto Bojolavsky, por ejemplo, han planteado que la noción de nueva derecha es más bien centrada, o habría que precisarla centralmente en el gremialismo, ¿no? Y sin embargo, Verónica Valdía dice que no, que los partidos, el Partido Nacional es parte también de las nuevas derechas, ¿no? En lo personal yo me inscribo en la perspectiva más bien de Verónica, ¿no? Ya, eso por una parte. La segunda hipótesis que quiero sostener es que el golpe militar y el proyecto implementado por la dictadura militar se van a convertir en la trayectoria de la derecha en ejes legitimantes y aglutinadores, ¿ya? En otras palabras, la derecha va a estar orgullosa de la oposición al gobierno Salvador Allende, pero además del golpe militar, y además de las reformas institucionales y económicas, ¿ya? Aunque van a existir críticas recién a mediados de los 80, sobre todo después de la crisis económica, el ejercicio de memoria que va a ir construyendo los actores y las élites de derecha siempre va a estar aglutinada en la legitimación del golpe y de las reformas estructurales, o como llaman, la modernización que produjo la dictadura. Dicho de otra manera, ¿no? En la historia de la derecha no se va a ver un arrepentimiento ni nada por el estilo, sino que ellos ven continuidad, ¿sí? O sea, en otras palabras, el relato sería algo así como: nos opusimos a Allende, apoyamos el golpe militar porque fue necesario, las reformas fueron acertadas y luego apoyamos el retorno democrático. Ese es el relato que construye la derecha, ¿no? Entonces, el golpe no es una especie como de culpa, sino más bien es un eje aglutinador, ¿ya? Y la tercera hipótesis que quiero sostener es que la trayectoria de esta nueva derecha hasta Renovación Nacional requiere reflexionar al respecto de uno de los mitos o de la hipótesis dominante, es que piensan a Renovación Nacional como un partido liberal. ¿Se fijan? Entonces, lo que yo propongo al menos es que más que un partido liberal, RN es un partido instrumental que aglutinó a diferentes facciones de la derecha, que los liberales eran, los autodenominados liberales, por cierto, eran un pequeño grupo, y que es un partido siempre en conflicto, ¿no? Que no se podría hablar de un partido liberal como tal, sino más bien un partido instrumental, ¿ya? Esas son las tres hipótesis que quisiera como aclarar y proponerle en eso, ¿ya? Vamos entonces en el ciclo pregolpe. La idea principal que sostendría dentro de este ciclo, y aquí les traje unas imágenes, ¿no es cierto?, bueno, que ustedes pueden ir mirando, es que en la estrategia particularmente de oposición a la Unidad Popular, las distintas expresiones de la derecha desarrollaron diversas estrategias que terminaron siendo complementarias. ¿Bien? Es decir, aunque existían diversas facciones con distintas tradiciones, o sea, ustedes pueden pensar en Patria y Libertad, pueden pensar en el movimiento gremialista y pueden pensar en el Partido Nacional,
con trayectorias diferentes. De hecho, los gremialistas no se llevaban bien con los del Partido Nacional. Guzmán criticaba a los partidos políticos y a su vez los del Partido Nacional no se caían muy bien con los gremialistas y eso ahondan en las disputas que se van a ver más adelante. Pero a pesar de sus diferencias, los aglutinaba el anticomunismo, por una parte, y la tesis según la cual la democracia liberal no podía ser compatible con un proyecto marxista, ¿no? Por mucho que el proyecto marxista se encauzara dentro de los márgenes de la democracia liberal, ¿no? Esas eran las dos tesis que lo aglutinaban. Entonces, con estrategias diferentes, mientras que el Partido Nacional va a asumir una postura, yo diría, de oposición institucional y luego ya abiertamente más rupturista, y en cambio Patria y Libertad va a ser siempre más rupturista en sus prácticas, esas estrategias, lejos de excluirse, se complementaron. ¿Mm? Y la segunda idea que me gustaría sostener este ciclo es que las derechas, como dije, esto lo sorprendió en un ciclo de modernización interna. Ante el avance del proyecto reformista de la ADC y del proyecto reformista de la Unidad Popular, revolucionario de la Unidad Popular, la derecha se vio la obligación, sobre todo después de la derrota parlamentaria del 65, en modernizarse. Entonces el Partido Nacional, que va a aglutinar a liberales, conservadores y nacionalistas, va a ser un partido que apuesta a modernizar las estructuras. Dicho en una imagen más simple, ¿no? Si las convenciones de los liberales y los conservadores no eran muy seguidas, ni muy ideológicas, y se parecían más a los clubes radicales, en la derecha, en cambio, del Partido Nacional va a haber, en cambio, estructuras definidas. La estructura del Partido Nacional, por ejemplo, tiene presencia territorial, organización funcional, pago de cuota, adhesión a los principios, organización, etc. Es una modernización en términos electorales, porque la movilización de masa pilla a la derecha muy ayornada, ¿se fijan? Y necesita eso. En tercer lugar, yo me atrevería a decir que el atentado al general Schneider fue un evento no muy tradicional para la historia de la derecha tradicional partidaria, la ex liberal conservadora, ¿ya? Es más bien propio de las expresiones nacionalistas de extrema derecha, aunque hubo miembros del comando de Alessandri metido ahí, ¿no? Pero yo diría que su mayor repercusión fue el convencimiento que generó la derecha, que para oponerse a Allende había que generar movilización de masa, o sea, la derecha en la calle, ¿sí? O sea, la estrategia de tipo putsch, ¿no? No da resultado. De hecho, generó lo contrario. ¿Se fijan? Entonces, el convencimiento es que es necesario movilizar a la gente, sacar a la gente a la calle. Y por eso le traje las imágenes, ¿no? Bueno, de Juanita Castro, hermana de Fidel, ¿no es cierto? Las imágenes de la marcha de las cacerolas vacías con el letrero con López como sinónimo de muerte. Y está el texto clásico, ¿no? de Margaret Power, ¿no? Un excelente estudio. Aquí les traigo también estas imágenes de tres hombres, ¿no? El tema para estudios de género que ahí se abre mucho en este caso, ¿no? Que es Jarpa, más bien representante de la derecha nacionalista, Guzmán, que es más bien el líder del movimiento gremialista, un movimiento ideológicamente de extrema derecha, discípulo del cura Lira, etc., ¿no? Y Pancho Bulnes, conocido popularmente, Francisco Bulnes, un político conservador tradicional, ¿no? De la familia. Si ustedes quieren, tío abuelo del ministro actual Osa Santa Cruz, ¿no? Entonces, estas distintas expresiones son las que están ahí, ¿ya? Eso es lo que me gustaría decir al respecto. Déjenme avanzar en esto, a ver, ya. Luego del golpe militar, como ustedes saben, el Partido Nacional se autodisuelve, una cosa ya que permite reflexionar, ¿no? Porque si es que es cierta la tesis de Sofía Correa, según la cual los principios democráticos y la experiencia democrática estaba muy anclada en la derecha tradicional, ¿cómo se explica que hayan apoyado un golpe, ¿no? Y luego se hayan disuelto? Eso lo que explica en el fondo es la legitimidad que contaba la intervención militar al respecto. ¿Mm? ¿Por qué hablo de los regresos a los salones, no? Porque la derecha luego de eso lo que va a hacer, como ustedes saben, la derecha de expresión, lo que hoy día se llama Chicago gremialista, va a estar a cargo de las reformas económicas, y la derecha tradicional, Pinochet lo va a utilizar para construir legitimidad internacional, ¿no? La derecha tradicional va a estar, yo diría, en un segundo anillo de la dictadura, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta foto, a mano a su derecha, ¿no? No es casualidad, a su derecha está Pedro Ibáñez, tradicional político liberal, miembro del Consejo de Defensa del Estado por Pinochet, fue aquel, por ejemplo, que cuestionó la idea del voto universal en la Constitución, ¿no? Liberal, ¿sí?
Y luego de eso Pinochet lo envía a ser representante el 79 de la Liga Anticomunista en Paraguay. ¿Sí? Entonces, están en ese anillo. Por otra parte, perdón, está Francisco Bulnes, ¿sí? Y ahí más adelante, más atrás pueden ver a Alaman, ¿no? Si no me equivoco, la señora que está al lado es Allende, ¿no? Esto es una comida de unión nacional, un ejercicio de refundación de la derecha tradicional, ¿bien? Entonces, Jarpa, por ejemplo, lo envían de embajador. Entonces, esta derecha tradicional está como el anillo más externo de la dictadura. ¿Sí? Y eso le va a servir a sí mismo para cuestionar. Avanzo, miren. Aquí está, por ejemplo, en esta foto, Francisco Bulnes, ¿sí? Y aquí está Juan Luis Ossa Bulnes, el papá del ministro actual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este ciclo durante la dictadura? Ocurre lo siguiente, ¿no? Como ustedes saben, las reformas neoliberales a cargo de los Chicago gremialistas, el año 82 y 83 se van a venir abajo. La reacción con movilización social y las protestas populares va a ser brutal. Y entonces la dictadura se ve en la obligación de traer a Jarpa, por ejemplo, como un actor político clave, ocupando el Ministerio del Interior, por cierto, ¿no? Pero además comienzan a haber reconfiguraciones en la derecha, ¿sí? Se vienen las futuras leyes políticas. Y entonces un sector de la derecha se va a agrupar en Unión Nacional. Unión Nacional es el grupo yo diría, de la vieja derecha tradicional, donde va a estar Francisco Bulnes, Pedro Ibáñez, Juan Luis Ossa Bulnes, entre otros, ¿no? Ellos tienen una revista que se llama Renovación, que a través del proyecto hemos ido trabajando, y a grandes rasgos lo que ellos dicen es que lo que se requiere es, primero, valorizan el golpe y la dictadura, eso no cabe duda, no lo cuestionan, ¿no? Pero van a empezar a cuestionar las reformas económicas, no en tanto neoliberalismo, ellos también se identifican con la economía social de mercado, como ellos llaman, ¿no? Sino más bien a quienes aplicaron la reforma, a quienes acusan de ser dogmáticos, es decir, a los Chicago gremialistas, ¿no? Y lo que proponen es aumentar las privatizaciones en algunas áreas, ¿no? Pero aumentar la transparencia, vale decir que los mecanismos de privatización sean transparentes, acabar con lo que ellos llaman como el área rara de la economía, las empresas que fueron salvatadas por el Estado, ¿no? Y que después, como ustedes saben, durante la transición algunos empresarios van a comprar como zombies para eludir impuestos, ¿no? Ellos en los 80 ya proponen eso. Y muy tibiamente, pero ya en el 84 van incluso a cuestionar a la dictadura en términos de la violación a los derechos humanos, pero no masivamente, sino el caso de los degollados. Ese caso sí ellos lo van a cuestionar, ¿no? Esto no hay que confundirse, ¿eh? Porque ellos al mismo tiempo que cuestionan esto, ellos dicen, estos casos de derechos humanos son violaciones aisladas, no es una política del gobierno, ¿ya? Para que se entienda. Por eso digo que el golpe y la dictadura va a seguir siendo un eje aglutinador, ¿se fijan? O sea, las críticas de ellos son matices, pero sigue legitimando obviamente el golpe, la dictadura, las reformas políticas y económicas. La presencia femenina a propósito de los temas de género es escasa en general en estos temas, pero además hay una construcción de género muy masculina, ¿ya? De hecho, al sujeto que ellos invocan o que tratan de convocar es precisamente los hombres, ¿no? Y esto les quería mostrar, ¿no? En la revista de ellos, por ejemplo, aparecen estas cosas. Es tiempo de dejar la platea, y es un hombre el que está, o sea, a quien convocan es al hombre a unirse a la unificación de la derecha, ¿no? Hay una idea de que en el fondo la construcción de la democracia y la transición a la democracia, que otras cosas que ellos defienden, que hay que acelerar el proceso de transición a la democracia, son los hombres los encargados de eso. No quiere decir que excluyan a las mujeres, ¿eh? Pero su imaginario está construido para allá. De hecho, se requiere, y de eso hay una buena tesis que está trabajando una compañera de ustedes, que es Francisca Molineiro, pensar esta relación entre derecha, género, ¿no? Y feminismo, porque hay una intelectual de derecha muy importante y muy potente que es Lucía Santa Cruz, ¿sí? Que yo creo que merece un estudio porque es una intelectual en su ámbito es muy, muy legitimada, ¿no? Y bastante aguda por lo demás. Bueno, avanzo. Finalmente, para ir cerrando esto, cuando Renovación Nacional se crea con la idea de aglutinar a la derecha para la transición, originalmente estaban todos estos sectores, ¿no? Alaman, Unión Nacional, Jarpa, el Frente Nacional del Trabajo, y Guzmán, ¿sí? Pero esto no va, este matrimonio por conveniencia, como lo denominaba Jarpa, no va a dar frutos. El partido no va a resistir la primera elección
se va a quebrar entre las distintas facciones, particularmente en lo gremialista, y otro de los factores que influye en su quiebre es que es las discrepancias con respecto a la transición, ¿no? Unión Nacional es más bien partidaria de que no haya plebiscito por el sí y el no y que hayan elecciones libres inmediatamente y parlamentarias, mientras que Guzmán es partidario de seguir el itinerario constitucional tal cual. Bueno, da para largo explicar eso, pero yo diría que la regla informal más importante de este partido es el cuoteo. Como es un partido de tendencia, las representaciones institucionales dentro del partido por reglas de cuoteo son las que marcan. Entonces, la primera elección, como estaban perdiendo un sector, al no respetar el cuoteo y ese equilibrio de poder se rompe. Y finalmente, la transición, y hasta ahí quiero llegar, lo que ocurre luego de la salida de los gremialistas es que RN va a ser un partido en disputa entre dos lotes, dos grupos, que es Alaman, Unión Nacional, los autodenominados liberales, y luego Jarpa. ¿Ya? Y en esta tensión permanente, la mezcla va a ser como más o menos la siguiente, para sintetizar, ¿no? Alaman va a ser representante, junto, por ejemplo, con Piñera, con los demás, de una derecha anclada transnacionalmente en la UPLA, por ejemplo, que es la sección latinoamericana de la IDU, que es la internacional más grande de derecha neoconservadora. Podríamos decir, es como la UPLA es como el buró latinoamericano de la internacional, ¿no? de derecha. Muy partidarios del libre mercado en lo económico, pero pragmáticos en lo político con el gobierno. Versus Jarpa, que es todo lo contrario. Es muy dogmático, si ustedes quieren, en lo político, quiere seguir manteniendo la estructura heredada de la dictadura y sin transar eso, los senadores institucionales, los senadores designados. Por ejemplo, Jarpa era partidario incluso de mantener el artículo 8 de la Constitución y proscribir al PC, junto con otra gente, ¿no? Por ejemplo, no sé, Ricardo Rivadeneira decía que los comunistas podían tener derechos civiles y sociales, pero no políticos, ¿no? O sea, de ese grupo más o menos de gente. Entonces, ellos son en lo político mucho más dogmáticos, pero en lo económico más pragmáticos. Cuando viene la primera discusión del Tratado de Libre Comercio, estoy trabajando en eso, ahora en un escrito, el lote de Jarpa se revela, ¿no? Y pide que hayan protecciones y es contrario al Tratado de Libre Comercio. No porque sea estatista, ojo, sino más bien por intereses que se están presionando de su clientela electoral. Bueno, yo creo que hasta ahí les dejo. Solamente para cerrar, ahora sí, yo creo que hay cuatro cosas, ¿no? Lo primero es que cuando hablamos de nuevas derechas, la plasticidad conceptual es súper grande y yo creo que en el caso chileno las nuevas derechas hay que centrarlas en la década del 60, ¿ya? Y desde mi punto de vista vamos a estar hablando de nuevas derechas hasta que exista una derecha que no sea neoliberal, ¿no? Porque el núcleo del neoliberalismo es parte de esa nueva derecha. En segundo, hay que abrir nuevas formas de aproximación, enfoques transnacionales, cuestiones, por ejemplo, trabajos sobre el tema de género también serían un aporte fundamental, y fijarse las reglas informales de los partidos y los movimientos, la forma de hacer política que no se dice, pero cómo se hace, ¿no? En tercero, reflexionar sobre el concepto de centro-derecha. Hoy día los actores todos hablan de la centro-derecha, la centro-derecha. Habría que preguntarse qué tiene de centro la derecha, o qué ha tenido históricamente de centro la derecha. A mí ese concepto no me seduce, ¿no? Y en último, ver cómo va evolucionando la relación con el golpe de Estado, ¿no? Insisto, esto es un tema que, aunque hace un par de años atrás discutían sobre las declaraciones en los partidos, habría que ver en las memorias históricas de ellos qué rol sigue cumpliendo el golpe de Estado. Con esto cierro. Muchas gracias. Y disculpen si me pasé un poco. No, súper bien en el tiempo, súper bien, súper bien. Gracias. Ahora vamos a dejar las preguntas para el final, para que se junten las dos. Entonces vamos a darle el pase a María Juliet para que haga su presentación. Y recuerden que las preguntas que se generaron en estos minutos pueden también guardarlas mandárselas a Daniel Ferres directamente, o bien las guardan y las mandan al final de las presentaciones. Buenas, buenas. Ahora voy a presentar, los saludo y las saludo a todas, a todes, a todos, y voy a iniciar la presentación del PPT para que me den un minuto. ¿Ustedes me avisan, por favor?
Ahí le pido a Matías que tengo un computador un poco lento, así que pido las disculpas correspondientes. Creo que ya se está viendo la presentación. Si es así, Matías, creo que te estoy viendo, Sí, ¿sí? Bien. sí, es súper. También voy a poner acá el temporizador para no extenderme, porque también suelo extenderme. Quiero agradecer al colega también Aníbal por su presentación, porque creo que la verdad es que uno siempre tiene presentaciones ahora para hacer, pero cuando uno escucha anteriormente ahora la exposición del colega, se abren también horizontes importantes para compartir la experiencia, ¿verdad?, de investigación. Y sobre todo quisiera agradecer, bueno, parto agradeciendo al observatorio, a sus gestores, sus gestoras y por supuesto a las personas que están acá. Y bajo esta presentación que lleva por nombre Las ñañas, también desalambraron. Ñaña, uno se refiere a una ñaña a una mujer, ¿no? Una mujer que uno la estima o que uno la quiere. Una aproximación a la organización mapuche en los 1000 días de Salvador Allende. ¿Y por qué coloco en relieve en este título la palabra las ñañas o la oración las ñañas también desalambraron? Porque creo que es una motivación o más bien es un detonador, ¿no? En decir ellas también lo hicieron. ¿Y por qué básicamente aquí tal vez pongo mi primer posicionamiento ante las deudas, ¿no?, de la historia y de sus investigaciones? Por supuesto que es tal vez la omisión o la no visibilización de la participación de mujeres mapuche en las recuperaciones de tierra, en las corridas de cerco, en los conflictos territoriales, por allá, ¿no?, por allá por 1970, pero hasta el día de hoy, ¿no? Y podríamos ser extensivas en esta cronología del siglo XX, del siglo XXI, incluso mucho más atrás. Entonces, esta es una aproximación a comprender su participación, o al menos a visibilizar su participación y comprender por qué es importante hoy visibilizar la participación de mujeres mapuche en las recuperaciones de tierra, en la organización mapuche en los 1000 días de Salvador Allende, e incluso comprender cómo esa participación se proyectó en la época de dictadura militar, es también un desafío para esta presentación. Por lo tanto, continúo, ¿no? Y para eso a mí me gustaría traer a colación esta agenda de presentación que tiene que ver con la primera parte, una aproximación a la organización mapuche, muy breve, por supuesto, porque no quiero que sea ese el núcleo, y la segunda parte serían las huellas del desalambre de las mujeres mapuche, que ahí sí me quisiera detener en comprender desde la historia, ¿no?, como un desafío también, y que creo que muchos de nosotros que estamos acá y de nosotras, de nosotres, que estamos acá enfrentándonos tal vez al oficio de la historia, decimos, bueno, entonces, ¿dónde encontramos en los archivos a la participación de las mujeres mapuche, ¿no? Siempre se nos dice que bueno, que los sujetos subalternos a la larga, ¿dónde aparecen en la producción de las fuentes oficiales? Y esa es una pregunta que yo la escuché por allá con el profesor Claudio Barrientos hace bastantes años, y ha sido una pregunta que por supuesto hoy día me persigue, y yo digo, bueno, cuando me enfrento a un archivo, cuando voy al archivo de la Araucanía, que se le llama, cuando voy al archivo nacional, ¿en dónde encuentro la participación? ¿En dónde encuentro sus huellas? Y creo que esta es una presentación para que pudiéramos conversar en torno a nuestros desafíos, ¿no? A nuestros desafíos como personas interesadas en la búsqueda de archivos también, por supuesto que pareciera ser ese también una de nuestras preocupaciones. Y por el otro lado, en la tercera parte, me gustaría dar a conocer una lectura crítica desde mi actual proceso de investigación, que por supuesto hoy día, 11 de septiembre, ¿cierto?, en estas fechas del 10 del 11 de septiembre, y que conmemoramos el ruido de las tanquetas, por supuesto que sí, lo estamos conmemorando. Creo que así es importante hoy día también dar una reflexión crítica relativa a la participación de mujeres mapuche en la época de dictadura militar, y por supuesto preguntarnos a qué mujeres también estamos visibilizando, o más o menos cuál es el prototipo de mujer que visibilizamos, ¿no? ¿Qué experiencias hoy visibilizamos cuando pensamos en la dictadura militar y por qué otras no? En ese sentido, parte esta presentación bajo dos inspiraciones, más bien, y una de esas es a la profesora Xochitl Leiva Solano, quien escribe el libro En tiempos de muerte, cuerpos, rebeldías y resistencias, y hay una cita que para mí
es motivadora para esta presentación y que dice frente a esas violencias, porque ella asume que las mujeres estamos en tiempo de violencia, en tiempo de guerras, y ella dice, frente a estas violencias, guerras y muertes en curso, existe la fuerza de la vida transformadora en lucha y organización de las propias mujeres, les diverses y los pueblos en rebeldía y resistencia. Bajo esta afirmación, a mí me gustaría también que se comprendiera esta investigación o estas palabras más bien, comprendiendo que las mujeres mapuches también tienen un rol situado para comprender la violencia, ¿no? La violencia del racismo, la violencia colonial, la violencia capitalista, la violencia patriarcal, las violencias internas de las comunidades, como también de sus trabajos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que es una invitación a comprender esas múltiples violencias que cruzan los cuerpos de mujeres diversas. Por el otro sentido, creo que esta investigación a la que me estoy enfrentando actualmente y que por supuesto estas palabras de ahora vienen nutridas de también aprendizajes previos de años anteriores, creo que estas historias son nuestras historias y me uno a lo que comparte la comunidad de historia mapuche cuando dice que estas historias, ¿verdad? La historia de las que las ñañas también desalambraron son historias que aún están por ser historias. Son historias en potencia porque se están zafando de la visión del colonizador, o al menos eso esperamos, ¿no? Porque ya acá no tampoco me voy a poner a decir, no, con esto que yo estoy haciendo me estoy zafando de la visión de la colonizadora, ¿no? Porque también es una invitación a revisar las prácticas de investigación que muchas veces tienen mucho de extractivista también. Pero al menos estamos haciendo el intento de zafarnos de la historia o de la visión del colonizador y porque son historias inconclusas. Historias en proceso hacia el mañana. Siempre destaco esta frase en la idea de que estas son historias inconclusas, ¿cierto? Pero por sobre todo son historias que hoy día nos mueve revisitar el pasado, ese pasado que puede ser reciente, pero por supuesto que hay una motivación de revisar ese pasado porque creemos en la construcción de esperanzas futuras. Y en ese sentido me voy ya rápidamente al tema 1 de la organización mapuche. Y acá me gustaría, yo nada más que traje acá un panorama de tomas de captura de periódicos, ¿no? Espérenme, que voy a... Ahí sí. Una captura de periódicos, nada más de 1971, creo que estos son del Diario Austral de Temuco, y en donde a mí me llama la atención también cómo en la revisión de ese periódico, particularmente del año 1971, hay una preocupación por lo que está pasando en la provincia de Cautín, particularmente lo que está pasando en las reducciones mapuche. Y para mí creo que estas son una de los pocos, ¿no? Yo no traje acá todos los titulares, pero hay bastantes titulares que dan cuenta de organización mapuche, por ejemplo, en las tomas de tierras, en las tomas, las corridas de cerco, que se provocaron en 1971 como uno de los años que se le llama el año más caliente de la recuperación de tierras o de las tomas de fondo en Cautín en los 1000 días de Salvador Allende. Yo acá traje como un espejismo casi para que pudiéramos comprender o ver al menos los titulares de la época, ¿no? Mapuches armados construyeron camino vecinal, se tomaron otros predios, violenta toma, mujer indígena encabezó toma, por otro lado indígenas se tomaron el Fundo Muco, pero también esta es una diapositiva que da cuenta de las tomas de terreno, ¿no? En profundización de la reforma agraria, con la profundización de la reforma agraria, hubo también una puerta para elaborar demandas territoriales desde organizaciones mapuches, que las hubo, pero también desde partidos o movimientos de izquierda revolucionaria en Cautín, por ejemplo. Y en ese sentido, una de las acciones de las organizaciones mapuche en Cautín o de mapuches participantes de partidos políticos o de movimientos de izquierda revolucionaria fue la toma de tierras, ¿no? La toma o la recuperación de tierras y la corrida de cercos. Pero también hubo otro tipo de participación. A mí me gusta cada vez que hablo de la organización mapuche, comprender que vayamos diciendo, bueno, ¿por qué organización mapuche? ¿Por qué ella está diciendo que hubo organización mapuche en 1971? Y efectivamente, a mí me gusta dar cuenta de que cuando yo llegué a este tema en mi tesis de pregrado, por supuesto que sí, lo que a mí más me cautivaba era la recuperación de tierras, ¿no? Porque me gusta ese tema, ¿no? Como el tema de pensar en la recuperación de tierras como un proyecto futuro y porque obviamente estamos en ese proceso actualmente, uno está viendo las problemáticas de la tierra en
actualmente. Pero cuando me enfrenté al desafío de archivo y me enfrenté a la conversación con las actores y los actores de esta investigación, me di cuenta de que la toma de tierra no fue el único mecanismo de disputa para 1971. Por ejemplo, hubo una organización mapuche en la cárcel de Temuco, ¿no? En la penitenciaría de Temuco, que reclamaba para sí mismo espacios mapuches en las cárceles. Y en ese sentido me parece importante lo que ustedes tienen en pantalla, ¿no? A la primera reunión asistieron 60 mapuches, luego del 2 de enero se organizó un guillatún en el patio principal con la participación de las familias. Entonces, también doy cuenta en esta parte de la presentación de que las organizaciones, o lo que a mí me gusta más llamar las pulsiones mapuche en esta época, por demandar, ¿no?, lo propio, no solo se expresan en el campo, no solo se expresan en la reducción, sino que también se toman incluso las cárceles para poder reivindicar derechos territoriales. Cabe destacar que dentro de la Unión Mapuche se funda, ¿no?, y hay muchos que se organizan a partir de que en las tomas de tierra llega la policía, ¿verdad? Toman preso a dirigentes mapuches, los llevan a la cárcel, y en la cárcel son esas mismas dirigencias incluso las que gestan organización al interior de la penitenciaría y comprenden, ¿no?, y componen la Unión Mapuche. Pero sigamos, no me quiero detener acá tanto, solamente es una pincelada para que podamos comprender la amplia participación mapuche, ¿no?, la escritura como también las recuperaciones de tierra. Y acá quiero hacer un gesto, un guiño a lo que comentaba nuestro colega Aníbal, cuando observaba la participación, ¿no?, la participación, esta idea me gustó mucho, colega, esta idea de los salones, ¿no?, volver a los salones, salir de los salones. Me parece increíble también eso, cómo se observa en la provincia de Cautín. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando se hacían las recuperaciones de tierra para la época de 1971, llegaba la policía, pero también llegaba el latifundista armado, ¿no? Y llegaba a la recuperación de tierra el latifundista armado, no solo él, sino que llegaban organizaciones de latifundistas armados. Entonces aquí me tomo el derecho de poder decir y hacer un gesto a lo que un colega, ¿no?, muy querido, también Cristian Suazo, él ha titulado su libro Nadie nos trancará el paso, ¿no?, que es una frase muy característica del movimiento de izquierda revolucionario, pero más aún del movimiento campesino revolucionario, ¿no? Entonces lo hemos conversado también y hemos dicho, por ejemplo, bueno, faltaría en esta historia, en esta revisión, comprender quiénes fueron los que trancaron el paso, ¿no? Porque muchas veces nos gusta, y yo creo que también es un interés personal, comprender más bien la reivindicación, la organización desde abajo, podría decir alguno, ¿no? Pero faltaría ahora, ¿no? Y creo que es un gesto, y por eso retomo el aporte del colega Aníbal cuando él dice y se preocupa, ¿no?, por los que están arriba en dicho sector, ¿no? Y podríamos preguntarnos, bueno, que ellos fueron efectivamente los que trancaron el paso. Y en este sentido, ¿cómo trancaron el paso? Muchos usaron el asesinato, ¿no?, la violencia a través de un arma para matar al otro cuerpo que está en reivindicación de tierras. Y este es el caso de Moisés Huentelaf. Pero no me detengo ahí, sigo entonces. Y bueno, nada más que pongo esta cita o esta referencia de imagen para dar cuenta de que en 1971 sí hay mapuches asesinados, ¿no? Hay mapuches asesinados, hay violencia en el campo de parte de los agricultores, hay enfrentamientos a causa de las reivindicaciones territoriales. El más conocido es el caso de Moisés Huentelaf. Y de hecho, acá me hago un poco cronológica, cuando el 1 de noviembre de 1971 se está organizando, ¿no?, el Día de los Muertos, ¿no? Y el Diario Austral de Temuco y muchos diarios así recuerdan el Día de los Muertos, y de hecho siempre existen ofertas, compre su flor por acá, ¿no?, para llevar al cementerio. ¿Qué está haciendo, ¿no?, la gesta mapuche en reivindicación? ¿Qué está haciendo la organización mapuche vinculada también a movimientos de izquierda revolucionaria? Está armando una marcha en Temuco, en el centro de Temuco, llegan los buses, llegan las carretas, y en ese sentido se arma una movilización en recuerdo, en memoria de Moisés Huentelaf, asesinado en el Fundo El Chesque. Porque recordar que ellos también trancaron el paso, ¿no? Fueron los agricultores, ¿no? Fueron su organización. Ellos se organizaron, ¿no? Ellos también ocuparon las calles para organizarse. Estuvieron en las calles y ahora, parafraseando al colega Aníbal, también estuvieron en los salones, ¿no?
Fueron a los funerales de los agricultores violentados, fueron a sus casas, tomaron el café en sus salones para también crear una política de defensa, ¿no? Hacia lo que ellos consideraban lo propio. Y en ese sentido, ¿cuál es la participación? Un desafío. Las ñañas también desalambraron. Un desafío acá también para los que nos gusta el trabajo de archivo, ¿no? Bueno, ¿dónde encontramos sus huellas? ¿Dónde encontramos sus gestas? Y acá podríamos entender una de las formas, ¿no? Los periódicos, las revistas generalmente dan cuenta de fotografías, ¿no? Entonces, si uno mira con detención y no solo hace un análisis de lo que dice el texto, de lo que dice la revista en su forma escrita, ¿no? Y en su forma central, y una puede andar en las trayectorias también de la fotografía o de la imagen que nos muestra, uno también puede entender, ¿no? Ver la participación de mujeres mapuches en estas marchas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos a una lamiena, una hermana con su tuculugún. El tuculugún es lo que le llamaría la vestimenta tradicional, ¿verdad? Y ustedes lo pueden observar junto a otras lamien, si uno ve la marcha, o si uno sigue ahondando y buscando en las fotografías de los periódicos de la época, por ejemplo, también nos vamos a encontrar con otras hermanas, ¿no? Con su tuculugún en la Feria Pinto, en la Plaza Pinto, perdón, ¿no? Por ejemplo. Nuevamente acá la revista Punto Final destaca la participación de mujeres mapuches en los procesos de recuperaciones territoriales. Entonces, ante esto, uno se podría revisar críticamente y uno podría decir, bueno, entonces, ¿cómo si es que revisamos el mismo archivo, no vemos la participación de las mujeres mapuches en las recuperaciones de tierra? Y en este sentido, acá yo ni siquiera he puesto en esta presentación la conversación que tuve con algunas mujeres, ¿no? Más bien me fui por el trabajo de archivo porque creo que es un desafío comprender ese trabajo. Y por ejemplo, en algunas conversaciones con algunas mujeres me comentaban, ¿no? cómo gestaban el fogón para la recuperación de tierra, para la corrida de cerco, comprendiendo también cuál importante es el fuego a las 3 de la madrugada para ir a correr el cerco, ¿no? Que es una participación sumamente relevante, o cuando mujeres iban a dejarle la comida a quienes estaban recuperando la tierra, un fondo, ¿no? También hay otra participación importante. Pero no solo eso, ¿no? Sino que también tenemos a mujeres mapuches que encabezaron las tomas, ¿no? A mujeres mapuches dirigentes, por ejemplo, la lamien Luisa Lefiñanco, ¿no? Una lamien, una hermana que decide a la larga organizar una toma de predio, una toma de fondo en su comunidad cercana, por allá por Curarrehue. Pero también no tan solo podríamos decir que en nuestro trabajo de archivo estamos identificando el rol de la mujer indígena o la participación de la mujer mapuche a raíz de un titular, ¿no? Sino que también incluso leyendo a contrapelo la fuente. Y en ese sentido, o el documento, como le podríamos mejor llamar. Y en ese sentido yo traigo a colación este documento que es una denuncia, es un requerimiento en torno a la muerte, al asesinato de Ramón II Cheuquelén Melín en Nueva Imperial. Ramón y su hermano Francisco son asesinados en el predio de Saavedra, y en ese sentido, en ese predio, cuando son asesinados por el agricultor, llega la policía y la policía comienza a tomar registro, ¿no? De quiénes estaban, qué es lo que estaban viendo. Y en ese registro, que uno podría decir es un registro oficial, es un registro que está amparado por una denuncia, ¿no? Es un registro incluso estatal, policial. Es en ese registro en donde nos encontramos con la participación de mujeres mapuche, como por ejemplo la participación de Sara Pichilén, Berta y Eulalia Cuminao, ¿no? Y en ese sentido uno podría decir, ¿por qué? ¿Por qué hay una participación de las mujeres? Y en ese sentido, uno si lee a contrapelo este documento, una solo podría relevar que existen 2 muertos, ¿no? Que hay heridos, etc. Pero si una puede leer a contrapelo, una podrá ver y distinguir los nombres de las lamien que estuvieron en ese día allí en la recuperación de tierras, que esto fue en noviembre de 1971, ¿no? En donde resultan muertos 2, Francisco y Ramón Cheuquelén, pero que además, si uno sigue leyendo la fuente, ¿no? O el documento que es bastante extenso, una podrá comprender su participación a un nivel más profundo en relación a la misma recuperación de las tierras y su participación política en aquel momento.
Nada más como otra expresión, y ya van 19 minutos y yo me voy a callar muy pronto, pero en este sentido de la participación, una podrá también identificar, o de la organización mapuche que se vincula con la participación de mujeres mapuche, uno podrá comprender también la escritura en estos procesos de recuperación de tierra, ¿no? En la creación, porque es una potencia creativa, ¿no? En la potencia creativa de gestar, por ejemplo, afiches en las recuperaciones de tierra, como nuevamente aquí, leyendo a contrapelo, lo que nos está diciendo la noticia en el Diario Austral de Temuco es que se encontró este afiche panfletario, ¿no? Criminalizado, por supuesto, y un cacho, ¿no? Eso es nada más lo que dice el afiche, o sea, perdón, el titular del Diario Austral de Temuco. Más cuando uno puede leer a contrapelo, uno podrá identificar, mira, ese cacho no se llama cacho, se llama culcul, ¿no? ¿Para qué funciona el culcul? Ese culcul funciona para llamar a una reunión importante cuando es tocado, ¿no? Por el otro lado, ese afiche panfletario, ¿qué podemos decir de ese afiche panfletario que te está diciendo el Diario Austral que es, ¿no? Y uno podrá decir, mira el símbolo también de ese afiche, que es una flecha y un culcul atravesado, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué está quemado? Etcétera. Y nada más, para terminar, me faltó la tercera parte, pero creo que es bueno poder entrar en diálogo con ustedes, y agradeciendo también lo que acaba de decir el colega Aníbal, porque creo que me desembocó también esta reflexión en torno a la participación de mujeres mapuches, por ejemplo, en las entrevistas que se le hacía a las familiares de Ramón y Francisco Chouquelén Melín, que yo les había comentado que fueron asesinados en la toma de Fundo. Y en este sentido, no veo muy bien mi pantalla, pero acá dice, los momios a sangre y fuego nos quitaron nuestra tierra, ¿no? Ahora se resisten a entregar lo robado. El camino es largo, pero es justo seguirlo. Mapuche, la tierra es tuya, recupérala, defiéndela. Huitrañe Mapuche, Netuaín Mapu. Huitrañe Mapuche significa levántate Mapuche, y Netuaín Mapu significa recuperaremos nuestra tierra, ¿no? Palabras también de una dirigente de Netuaín Mapu en el velorio, en el funeral o en el elugún de Francisco y Ramón Chouquelén Melín. Nada más termino diciendo gracias por esta instancia de poder visibilizar también la escritura, pero también la participación de mujeres mapuche en este periodo, y por sobre todo comprender cuáles son los horizontes que hoy nos abre revisar este pasado y desde dónde. Muchas gracias por la presentación. Nada, agradecer nuevamente tanto a Aníbal como a Mari por ambas presentaciones, fueron muy enriquecedoras. De verdad que al momento uno como estudiante, al escucharla, da más motivación para poder tratar de ir al archivo, tomar los libros y adentrarse más en este oficio que es tan bonito como es ser historiador e historiadora. Entonces, nuevamente agradecerle por su gran aporte. Y nada, ahora vamos a pasar con el tema de las preguntas, que va a ser moderado por mi compañero Daniel. Y eso, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Mati, por pasarme la... bueno, y muchas gracias a la expositora y al expositor por sus presentaciones, muy buenas, muy relevantes, y que dan espacio para la reflexión en una fecha tan importante como el 11 de septiembre. Bueno, vamos a pasar a la primera pregunta para el expositor Aníbal. Dice, esa derecha de la calle, entre comillas, ¿se puede visualizar en algún momento más allá de la confrontación con la DC y la UP en los años 60 y 70? ¿La abordo al tiro o ya? Perfecto. ¿Sí? Sí, La sí. abordo. Ok, vale. Ya. Gracias, Javier, por la pregunta. Antes de eso, a propósito de la presentación de Mari, que me encantó, no puedo dejar de hacer este comentario, ¿no? Pero cuando escuchaba la presentación, recordaba lo que han señalado las fuentes que yo trabajo sobre la mirada crítica que tienen de la reforma agraria. Entonces uno podría preguntarse, pero ¿cómo
dos sujetos sociales que viven la misma experiencia tienen miradas tan contrapuestas. Evidentemente los conflictos de clase y de propiedad están entrecruzados, ¿no? Pero me tomo lo que dice Mari por la necesidad de unir las dos historias. Es decir, de contrastar los dos, ver los de arriba y los de abajo, ¿no? Y para comprender de mejor manera el conflicto, ¿no? Me parece muy, muy, muy relevante. Bueno, y por cierto, claro, la crítica de la fuente, ¿no? Que está fundamental en nuestro trabajo. Bueno, son reflexiones ya más metodológicas, historiográficas que me llevan tu comentario, pero está muy, muy, muy buena, me encantó. Bueno, al respecto de la pregunta de Javier, gracias por la pregunta. Yo diría dos cosas. Lo primero es que no es una derecha de la calle, sino más bien es una derecha en la calle, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Es que es la misma derecha que está en los salones, que luego pasa a la calle y luego vuelve a los salones. No es una derecha que haya nacido en la calle y que se haya quedado en la calle. No hay una derecha de la calle, sino más bien, y eso es lo interesante del actor, es que es una derecha que propiamente estaba en los salones y luego pasó una fase de la calle y luego se devolvió a los salones, ¿no? Y voy a poner un caso particular, el caso de Alaman, hoy ministro y todo lo demás, ¿no? Alaman en la transición va a representar para la prensa de aquella época, comillas, la derecha blanda, ¿no? La derecha liberal, entre comillas, en un momento le llamaban la nueva derecha democrática, ¿no? De hecho, hay estudios, artículos que hablan de ellos como la derecha con blanqueamiento democrático, ¿no? Y la mayor preocupación de él precisamente era eso, ¿no? Pero el mismo Alaman, en los 70, cuando era dirigente secundario en el Partido Nacional, se estaba trenzando a golpes en la calle con los partidarios de la Unidad Popular, ¿no? Entonces, es la misma derecha. Lo que pasa es que históricamente pasó por distintas fases. Más aún ahora, la pregunta es si es que en otra parte se ha visto lo mismo. Yo me debería decir que con la misma intensidad que durante la Unidad Popular no se ha visto eso, y tiene que ver con una cuestión, voy a ser un poco reduccionista en mi comentario quizás, ¿no? Pero tiene que ver con el conflicto de clase que representaba el proyecto revolucionario de Allende, ¿no? Es decir, solo un programa político que pasaba a llevar los intereses de la élite dominante, de las élites dominantes chilenas, pudo generar ese tipo de reacción. ¿Te fijas? Una reacción de diversas facciones de la derecha, política, pero también económica, cultural, comunicacional, empresarial, por ejemplo. Entonces, como decía, todas las estrategias de la derecha se complementaron, porque si los camioneros boicoteaban, pero además recibían apoyo internacional, el Mercurio daba por la prensa, por las cadenas de radio, los partidos a nivel institucional bloqueaban, incluso centros de madre, por ejemplo, y sindicatos ligados a la ADC en su momento también se movilizan contra el gobierno. Entonces es una estrategia realmente multidimensional en ese sentido, ¿ya? Pero es la misma derecha. Yo me atrevería a decir que luego no, o sea, lo que hay sí son manifestaciones de apoyo a la dictadura en algún momento. Estoy pensando en Chacarilla, estoy pensando, bueno, por cierto, luego de la detención de Pinochet en Londres, ¿no? Recuerden ustedes que Lavín saca una marcha en Las Condes con mucha gente apoyando al ex dictador, ¿no? Pero a ese nivel de la Unidad Popular, yo creo que en términos históricos no se ha vuelto a ver, sobre todo porque no ha ocurrido nuevamente ese nivel de cuestionamiento de los intereses dominantes, ¿no? Eso diría. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Bueno, en honor al orden de las preguntas, vamos a dar la palabra para el profesor Francisco del Campo, que tiene, al parecer, pregunta para cada uno de los expositores y expositores. Sí, Adelante, profe. muchas gracias, Daniel. Hago las preguntas y no las escribo fundamentalmente por temas de claridad y para que se entiendan. Y parto por felicitar la iniciativa del observatorio de la escuela, de los estudiantes, de las y los estudiantes, y por cierto de la coordinación de Claudio, y además de la participación y la solidaridad de María Juliet y de Aníbal de presentarnos sus muy interesantes investigaciones. Tengo preguntas para los dos, pero voy a sintetizarlas y me interesa también hacer una pregunta
de una reflexión más bien metodológica, aprovechando de que esta es una instancia formativa también, aprovechando de que hay una presencia importante y mayoritaria sin duda de estudiantes, que se vuelve interesante darle una vuelta también a eso, más allá de la relevancia del contenido de cada una de sus investigaciones. Respecto de preguntas sobre el contenido, tengo una pregunta para cada uno. Para el caso de Aníbal, quisiera que se pronunciara quizás con mayor tiempo y con mayor profundidad esta dimensión instrumental de RN. Cuando él menciona la instrumentalidad de un partido en la década de los 80, la reacción inmediata de aquellos que le prestamos más atención a ese periodo es el PPD, el Partido por la Democracia. Entonces, ¿cuál es la condición de instrumentalidad en esta dimensión de renovación nacional? Entendiendo que el PPD se articuló fundamentalmente en durante el año 87, en el año 88, a la luz del plebiscito que se venía por delante en octubre del año 88. Y así también una reflexión respecto de esta idea que él elabora, que es la idea de la dictadura como un referente, pero como un referente de renovación política en su conjunto. No solamente para la izquierda, que ha sido quizás la dimensión de renovación política más estudiada, ya sea en su versión comunista con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, o en su versión socialdemócrata de la renovación socialista en esa dimensión, sino que también cómo esta misma categoría de renovación aplicaría para el caso de la derecha. Respecto de la pregunta de contenido para Marie-Juliette, brevemente, quizás también una reflexión, y que de alguna forma lo menciona Claudio en su pregunta, que esta idea de lo político, de la agencia política de estas ñañas en el marco de la toma de tierra, y cómo se vincula con las organizaciones políticas de la época, revolucionarias, que tenían en vista el problema agrario como parte de su proyecto político revolucionario. Cómo ella lo percibe, cuáles son las tensiones, cuáles son las singularidades, etcétera, etcétera. Respecto de lo metodológico, me interesaría a mí que, si pueden pronunciar unas breves palabras a propósito de lo que decía Marie-Juliette, que es muy interesante, que es el desafío que significa atender a objetos de estudios que son marginales en el sentido de la atención, o sea, de la atención que le ha puesto la disciplina en ese ámbito. Por un lado, la derecha, que siempre es mirada con distancia por la propia constitución de la derecha, sin duda. Uno lo mira con cierto recelo y arruga un poco la nariz, pero que desde mi perspectiva es un desafío fundamental. O sea, no podemos dejar de leer a la derecha y de entenderla históricamente en función del protagonismo que ella tiene y de las acciones políticas que desarrolla hasta el día de hoy. Y por el otro lado, en el caso de Marie-Juliette, bueno, entender justamente a la mujer mapuche como una mujer con agencia y con proyecto político e histórico. Y en ese sentido, cómo abordarla en este desafío que ella misma plantea, que es la de liberarse del colonialismo, de las dimensiones colonizadoras. Obviamente eso supone una respuesta que quizás el tiempo no alcanza, porque tiene incidencias incluso epistemológicas, sobre todo si tenemos aquí a profesores como Claudio Barrientos, que aborda estos temas seguramente en sus cursos de historiografía, y por cierto Daniel, que también tiene una larga trayectoria y seguramente una posición respecto de estos temas desde la perspectiva de la filosofía de la historia. Pero sí entender, o sea, cuál es el desafío práctico, o sea, en el sentido de que no quede en la declaración, sino que quede en el texto, en la producción de un conocimiento que esté de alguna forma u otra liberado de esos sesgos, si es que lo queremos poner en esos términos. Eso brevemente, no quiero apropiarme la palabra porque seguramente hay muchas preguntas. Nuevamente agradecerles a ambas, a Aníbal y a Marie-Juliette, por sus muy interesantes presentaciones, y bueno, y la invitación a los estudiantes a seguir escarbando en el pasado reciente por todas las incidencias que tienen en nuestra propia cotidianidad, porque eso es lo fundamental. Así que agradecer nuevamente la iniciativa. Bueno, no sé si Aníbal o Marie-Juliette quiere comenzar con la respuesta de las preguntas. Yo iría, pero acá la debo responder al profe Francisco, ¿no? O también uno de las que están en el chat, o las del chat son para después. No, claro, las del chat las vamos viendo Después. Sí. Ah, vale. Ya, no, profe Francisco, muchas gracias por su comentario. Creo que
Efectivamente, y creo que voy a unir un poco más y voy a seguir pensando la pregunta que arrojó también ahí el profe Claudio, pero ahora lo que se me viene a la mente como para la visibilización política y su vinculación con otras organizaciones, yo tendría, y acá yo tendría dos experiencias que aguardo en la memoria y que creo que de esas dos experiencias podría contestar esta pregunta en torno a su agencia, ¿no? Y no que solo quede en el nivel como de las enunciamos, etcétera. Y también pensar que esta investigación nació como de la tesis de pregrado que buscaba ver la recuperación de tierras, ¿no? Y su organización a gran escala. Pero fue muy distinto cuando me fui a conversar, me fui al trabajo de archivo, tanto en la Biblioteca Nacional como en el archivo de la provincia, o se le llama el archivo de Cautín, ¿no? En Temuco, cuando me fui encontrando con cuestiones que para mí significaron un gran desafío de decir, mira, acá parece que la recuperación de tierras no fue la única organización, mira, parece que también acá, en esta recuperación de tierra, hay voces que han sido invisibilizadas en este relato, ¿no? Y todo eso a partir de la reflexión en torno a sus fotografías, pero también a las huellas que fui encontrando, ¿no? Sus nombres, también, por ejemplo, si hago el análisis, y creo que me salto, pero voy a tratar de dialogar ambas preguntas metodológicas y de contenido. Si hago el análisis, por ejemplo, del tuculugún, que es la vestimenta tradicional, como se le llama, ese tuculugún representa una zona característica de Gualmapu, ¿no? El tuculugún del Alamien, que tiene, por ejemplo, acá lo que le llamamos una flor con un determinado cintillo, no corresponde, por ejemplo, a la zona Lauquenche, que es la zona del mar, ¿no? Sino que corresponde a una zona específica, Nacchi. Entonces eso también desde mi lugar situado, ¿no? Y con esta idea de cómo nos liberamos de la visión del colonizador, y esto no creo que sea un desafío yo resuelto, sino que todo el rato estoy yo tensionándome y diciendo, ay, chanfle, la he embarrado, ¿no? Estoy acá cometiendo eso otro que es lo que yo tanto critico, lo estoy haciendo también. Pero, por ejemplo, yo creo que desde el lugar de enunciación que una tiene también, echando mano a nuestras experiencias, a nuestros conocimientos, una puede también zafarse. En esta idea de, yo sigo mucho a una hermana que, bueno, que ahora ella es una pensadora maya, es una antropóloga maya y que se llama María Pérez. María Patricia Pérez, y ella escribió el libro OTAN, que significa corazón o encorazonar o pensar desde el corazón. Y ella dice la importancia, ¿no?, de reconocer en esta construcción del conocimiento. Ella como antropóloga, ella dice que para ella lo más importante fue reconocer que sus experiencias también son valiosas en esta construcción, ¿no? En estas experiencias que uno dice, mira, tal vez venir de comunidad o tener una cierta situación social o tener mi vida tal vez no va a ser suficiente para dar cara en esta investigación. Más bien lo que ella dice, mira, la importancia de retomar, como ella como antropóloga maya, ella dice la importancia de retomar las trayectorias de quienes nos antecedieron y también comprender que somos un cuerpo y una mente y por supuesto un ser que estamos nutridos de esas trayectorias que nos antecedieron y que por supuesto hace falta reconocerlas, ¿no? ¿Y quiénes son esas trayectorias que nos antecedieron? Para el caso de María Patricia, son sus abuelas, ¿no? Son el conocimiento de su lengua, de su idioma, el conocimiento de ritos, ¿no? El conocimiento de todo un espacio comunitario y territorial. En mi caso, por ejemplo, cuando yo me enfrento a esta fotografía de la hermana, ¿no?, con su tuculugún, de inmediatamente, si ha hecho mano, ¿verdad?, a ese conocimiento situado que le llamarían por ahí, ¿no? O más bien lo que llamaría Xochitl Leiva, que es también una pensadora vinculada con las organizaciones zapatistas en México, ella diría la teoría encarnada, ¿no? Cómo esta teoría, cómo encarno a la larga yo lo que estoy construyendo. Y la manera en que yo me enfrenté, por ejemplo, a esa fotografía fue identificar de inmediatamente el territorio del Alamien, ¿no? Que tal vez para otros, para otras, identifican solo una fotografía de un Alamien muy bonita, ¿no? Pero básicamente yo, desde mi lugar de enunciación y echando mano también a esta teoría encarnada y por supuesto a las trayectorias de quienes me anteceden, yo digo, mira, esa hermana es de determinado territorio, ¿no? Y también considerar, por ejemplo, incluso en la parte, bueno, ahí creo que nombré un poco de lo metodológico, pero en torno a lo político, otra experiencia más, me baso siempre en estas experiencias porque para mí son bien importantes. Rosendo Buenhumán fue un dirigente muy importante para la época, ¿no? Llegó a ser diputado en el 72, etc.
Rosendo Buenhumán, bueno, que murió hace muy poquito, él en un documental que le hacen, básicamente el documental es de la historia de un hombre dirigente, ¿no? Desde su infancia hasta ya muy avanzada edad. Y en esa historia, a la larga del documental, que es una historia de un dirigente, varón, ¿no? Dirigente, una puede percibir a las mujeres que forjaron la política de Buenhumán. Y en ese sentido, Buenhumán dice, miren, si no hubiese sido por la Machi, la comunidad no me hubiese dado apoyo. Porque él primero fue a la Machi para que la Machi, ¿no? la Mien Machi, le diera el apoyo para que fuera a presentarse como diputado mapuche, ¿no? Y de hecho él decía en su documental, no tenía ni siquiera plata para poder ir a Santiago y hacer todo lo que tenía que hacer. Pero la Machi, cuando estábamos ahí en la reunión, ella dijo, Nien Quiñe Sangüe, que en Mapuzungún significa yo tengo un chancho. Y ese chancho se vendió para poder darle los pasajes a Rosendo Buenhumán. Entonces, si tratamos de ver ahí la agencia, podríamos desde una óptica decir, mira, el documental se trata de un hombre mapuche que habla sus cosas, ¿no? Pero si leemos incluso eso a contrapelo, yo puedo decir y poder interpretar ahí que si no hubiese sido, ¿no?, por el Nien Quiña Sangüe de la Machi, ese hermano tal vez, muy probablemente, no sé si hubiese podido viajar, ¿no?, o contar con el apoyo de su comunidad, que para el caso mapuche es bien importante, ¿no?, tener ese apoyo de base desde las comunidades. Y en ese sentido, si me voy a la palabra de la agencia y de su participación más dura, creo que ese rol también de acompañamiento espiritual para muchas de las autoridades o de las dirigentes que hoy día conocemos como los varones dirigentes de la época, en el caso de las Machi, por ejemplo, fue bien importante, ¿no? Ahí hay una agencia que hoy día decimos, pucha, el nivel espiritual, ¿cuánto de eso hoy día lo tomamos en cuenta para la construcción del conocimiento, ¿no? ¿Cuánto de la construcción del conocimiento le damos el espacio también a la cocina, ¿no? O satanizamos la cocina, ¿no? También esa es una pregunta también para nosotras, ¿no? Las que nos vinculamos con las teorías del feminismo comunitario, del feminismo indígena, ¿no? ¿Qué rol tiene la cocina hoy día en nuestra construcción de conocimiento, ¿no? Si hoy día decimos que la cocina es un lugar exclusivamente de subordinación, por ejemplo, ¿cuánta cabida o cuánto excluimos a la Mien que, por ejemplo, prendieron el fogón en las recuperaciones de tierra, ¿no? Y que circularon a raíz de ese fogón, ¿no?, de ese fuego, circularon las historias de recuperación, ¿no? Y no tan solo circularon la historia de recuperación, ¿no? Se gestaron ahí los proyectos de las corridas de cerco. O, por ejemplo, la participación, y yo ahí recuerdo a Lucy Traipe, ¿no? Lucy Traipe, una lamien que estaba en las recuperaciones de tierra, y ella estaba pensando, ¿no? Ella estaba colaborando con su pensamiento y con su accionar propio en las recuperaciones de tierra, y que posteriormente ella se desenvolvió como dirigente de otros, en dictadura, perseguida también, y después en el retorno también con otras trayectorias. Pero yo así veo la agencia, estimado Francisco, de esa manera, ¿no? Yo creo que ese es un desafío para muchos de nosotros, cómo comprender la agencia de la cocina, ¿no? Cómo comprender la agencia de Samachi, esa agencia espiritual, cómo comprender la agencia de su Tuculugún, cómo el Tuculugún, el vestirse en una sociedad racista, ¿no?, en un Temuco racista y blanco, para 1970 es un choque radical, ¿no? Es un combate radical al racismo. Vestirse con su Tuculugún en la Feria Pinto, en donde son excluidas las mujeres, ¿no?, mapuche, pero vestirse y posicionarse así, para mí es una cuestión de la agencia, ¿no?, de la agencia radical. Bueno, eso. Muchas gracias por su respuesta. Damos paso a la respuesta del profesor Aníbal. Gracias, Pancho, por las preguntas tan súper buenas. A ver, sí, lo primero es con respecto al tema instrumental, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con lo instrumental? Porque claro, uno tiene la imagen del PPD como un partido instrumental, ¿no? Entonces, lo que yo diría, 4 cosas, pero breves, ¿no? Pero 4. Lo primero es que la derecha viene haciendo estrategias de uso instrumental desde antes de RN. De hecho, el Partido Nacional uno también lo podría pensar como un partido instrumental, en tanto subpartido pensado para una coyuntura específica y que alberga diversas tradiciones en su seno, ¿ya? O sea, es un partido creado
para abordar el proceso de movilización de masa del reformismo, de la etapa reformista y revolucionaria, pero además alberga liberales, conservadores y nacionalistas de extrema derecha. Y además estos nacionalistas, por cierto, estuvieron controlando bastante bien el partido, ¿no? Harpa y compañía. Pero entonces, cuando hablo de lo instrumental, a lo que me refiero es que ese partido, en particular Renovación Nacional, fue pensado como un instrumento político para abordar la transición. ¿Ya? Explícitamente las fuentes así lo dicen, ¿no? Es un instrumento político que permitiera aglutinar a las distintas facciones de la derecha. Y por eso, en un primer comienzo, la fusión se hace entre Unión Nacional, el lote de Alaman, con Harpa, el Frente Nacional del Trabajo, y los socialcristianos de William Tyer, por ejemplo, y luego el gremialismo de Humán. Es dado el mismo carácter instrumental para enfrentar la defensa de las reformas de la dictadura militar durante la transición, que el partido se quiebra, precisamente porque el partido, por su carácter instrumental, carecía de... los politólogos llamarían esto como institucionalidad, ¿no? Yo me gustaría decir reglas del juego, ¿no? Formales, pero lo más importante, informales. Porque generalmente los enfoques de estudio de actores políticos se han centrado siempre en lo formal, en lo institucional o en las cuestiones ideológicas, que por cierto son relevantes, ¿no? Pero hay también reglas informales de la política que son muy relevantes, ¿ya? Como yo lo denomino, como costumbres políticas, ¿no? Que regulan el juego. En el caso chileno, por cierto, los conocidas son el clientelismo, el cuoteo, el amiguismo, el patrimonialismo, etcétera. Son reglas informales que ordenan paradojalmente a un partido. Entonces, como este partido estaba recién creándose, no tenía esas reglas informales tan claras. Por eso el cuoteo es la regla informal más importante en Renovación Nacional, porque solo eso permite equilibrio de poder de todas las facciones. De hecho, si uno revisa las fuentes, por ejemplo, entre el 87 y el 88, cada vez que salía Renovación Nacional a cualquier parte de Chile, Antofagasta, Temuco, entre paréntesis, a propósito de la exposición de Mari, ¿no? En Temuco, en toda esa zona, la derecha también es súper fuerte. Y sobre todo la gente del Frente Nacional del Trabajo, la derecha más, si ustedes quieren, más fascistoide, ¿no? Entonces, en cada acción que había, siempre en las conferencias había un representante del Frente Nacional del Trabajo, un representante de la Unión Nacional y un representante del gremialismo. En todas las presentaciones siempre estaban los tres, disputándose internamente la conducción del partido. Por último, al respecto de lo mismo, ¿no? De hecho, Renovación Nacional siempre llamó a invitar a lo que en ese momento se llamaba Partido Nacional. Muy brevemente, un grupo pequeño de ex militantes de ese partido siguieron con el nombre. Era una líder, que era Carmen Sáenz, ¿no? Que defendía el nombre del partido y qué sé yo. Y ellos también lo trataban de invitarlos, vénganse acá a Renovación, ¿no? Aquí vamos a habilitar el Salón Fernández Concha, clásico del Partido Conservador, ¿no? Y se disputaban el salón y qué sé yo. Y los gremialistas no querían, ¿no? ¿Por qué es instrumental entonces? Porque alberga a diferentes facciones que, aunque en un momento determinado estuvieron todos de acuerdo, entiéndase por tal, boicotear el gobierno de Allende, vienen de tradiciones y de peleas internas no menores, ¿ya? De hecho, cuando la UDI se funda como partido, lo primero que hace Unión Nacional es decirle, nada, pero ¿cómo que ustedes eran los antipartidos por excelencia, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿por qué instrumental también? Porque es un partido que en la primera elección, la del 89, la mayor cantidad de senadores que llevan como candidatos son todos independientes. Entonces ellos ofrecen el partido para proyectar liderazgos de derecha que no tenían militancias políticas. Y de hecho RN se convierte en el primer partido de la derecha en términos electorales. La UDI estaba muy atrás de ellos. Entonces, por todas esas razones, yo lo pienso como un partido instrumental. Bueno, y por último, porque a veces tendemos a pensar las comunidades políticas como medias homogéneas, ¿no? Así como generalmente tenemos un poco el arquetipo probablemente del PC, ¿no? Entonces uno piensa en el PC y piensa como en una doctrina, y como que todos los actores homogéneamente van para el mismo lado. Cosa que los últimos estudios han demostrado que no es tan así tampoco, ¿no? Como los estudios de Rolando Álvarez. Pero entonces, en cambio, en este tipo de partidos, lo que se ve es que hay mucho más conflicto. Porque claramente no es un partido que tiene un alma de tanto tiempo, ¿no? Ni reglas formales e informales para ordenar su
su juego. Por último, y a propósito de la renovación en la derecha, buena pregunta. A mí me da la impresión que la renovación, sí, yo comparto la tesis, ¿no? Que el golpe, valga la redundancia, el impacto del golpe en realidad fue brutal para todo el sistema partido, para bajar el manto, que dejó de existir el sistema partido, para todos los actores políticos, ¿no? Y en la derecha siguió aglutinándolo ese evento como un eje ordenador de su memoria histórica. ¿Qué elementos se pueden ver de nuevos y por tanto de renovación? Fíjense, entonces yo diría primero lo siguiente. Esta derecha, y estoy pensando en RN y la UDI, es la nueva derecha que nace en los 60. Lo que pasa es que va creciendo a través del tiempo, pero es básicamente la misma. ¿Por qué? Tanto por la trayectoria de sus dirigentes, por una parte, pero por otro, por el proyecto neoliberal que encarnan y que ellos llaman economía social de mercado. ¿Ya? Ellos defienden, tienen matices, nuevamente, a veces pensamos en el neoliberalismo como un todo homogéneo y decimos 4 tesis sobre el neoliberalismo y ya, pero adentro del neoliberalismo también tienen matices. Y entonces eso se pueden expresar. Entonces, es todavía la nueva derecha. Y desde mi punto de vista, no para hablar hoy, ¿no es cierto?, de otra derecha, de una realmente nueva derecha, habría que pensar en una derecha que superara la lógica neoliberal. Quizás, por ahí en el caso de algunos líderes que piensen en un proyecto de desarrollo que vaya más allá del neoliberalismo, ¿no?, en la derecha. ¿Sí? Ese es el punto. Ahora bien, ¿qué tiene de renovación y qué hay de nuevo dentro de los factores? Yo diría que en el caso de RN, el Grupo Unión Nacional encarna un tipo de renovación. De hecho, su revista se llama Renovación, primero que todo. Segundo, ellos no quieren volver a fundar el Partido Nacional, quieren fundar una cosa nueva. Tercero, y esto es lo más relevante, están muy articulados internacionalmente, y a propósito de los enfoques transnacionales. De hecho, en 1992 ellos son uno de los actores que fundan UPLA, Unión de Partidos Latinoamericanos, que aglutina a toda la derecha neoconservadora latinoamericana. ¿Ya? Alaman es uno de ellos, ¿no? Y luego de eso, más tarde se mete la UDI a ese tipo de práctica. El grupo de Jarpa veía estas cosas como con cierta distancia, ¿no? En cambio, Alaman y su grupo está muy pendiente de tener tiraje, ¿no? De hecho, cuando pasa el quiotazo, a propósito del quiotazo de Piñera, Alaman precisamente anda en la convención de los republicanos en Estados Unidos. ¿Te fijas? Entonces, este grupo quiere ser como los neoconservadores gringos e ingleses, ¿no? Ese es como su norte y entran a eso. Luego van a entrar a la IDU. Ahí hay un ejercicio de renovación y eso empuja a los otros actores de derecha a hacer lo mismo y se empiezan a meter ahí, ¿no? Entonces yo te diría que esos elementos, y lo otro es que en el grupo de Alaman en particular existe cierta idea de negociar algún tipo de reformas de la dictadura, ¿ya? Sobre todo en términos políticos, por ejemplo, eliminar los senadores institucionales. ¿Sí? Ellos son partidarios tempranamente de eso, el 95, 96, 97. Pero, dado el carácter instrumental del partido, el lote de Jarpa se le revela que controlaba a los senadores y aunque el Consejo General del partido dijo vamos a votar a favor de esas reformas constitucionales, Jarpa se revela y con los senadores se organizan y le hacen un motín y las rechazan, ¿no? Entonces es un partido que está en tensión permanente y en ajuste de cuentas. Pero yo me atrevería a decir que ese grupo en particular es el que trata como de hacer esa suerte de renovación. No me atrevería a decir que son más o menos liberales, porque esas formas de acercarse no explican. De hecho, el ícono de los liberales, Pedro Ibáñez, el 79 va a representar a Pinochet en la Liga Anticomunista por solicitud de Pinochet, diciendo que va a defender la democracia de Pinochet. Entonces, que un liberal diga eso es poco explicativo, o ya resulta cognitivamente poco, ¿cómo decirlo? Es complejo, ¿no? Para poder explicar, ¿no? Eso. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, vamos a pasar a una parte de las preguntas que vamos a incorporar todas las preguntas para María Juliet en una parte para que ella pueda responder todo seguido y luego vamos a hacer lo mismo para el profesor Aníbal. Bueno, para María Juliet, pensando en Agencia Histórica de las Mujeres Mapuches, felicito tu metodología de leer a contrapelo.
ha sido central que puedas mostrar su participación, pero más allá de la participación, ¿cuál es la agencia en qué puede leerse la especificidad las mujeres en el movimiento indígena? ¿Cuál es el discurso y la política de estas mujeres? ¿Hay diferencias entre las mujeres y los hombres en las movilizaciones? A mí me parecen incluso más radicales que muchas facciones del MCR respecto a los procesos de la reforma agraria. Por otra parte, está la pregunta del profesor Cristian Castro que dice, ¿cómo piensa ella que la historiografía chilena progre ha tratado a los y las mapuches como sujeto histórico? Otra de las preguntas es, con la presentación me surgió una duda. Pensando en la historia inconclusa y en la presencia de mujeres mapuches en la recuperación de tierras en la década de los 70, ¿cómo es posible entender las luchas de las mujeres mapuches en su diversidad de contextos y experiencias de vida? Pensando y además teniendo presente lo importante que es recordar su diversidad, en su diversidad. Y como última pregunta del compañero Tomás Reyes es, en un estudio de Heidi Tinsman sobre la movilización femenina y la reforma agraria, se expone cierto enfoque patriarcal del discurso de Allende sobre el rol de la mujer como compañera del hombre revolucionario más que como un agente revolucionario. Sin embargo, al menos según el estudio de Tinsman, no toma en cuenta el rol de la mujer mapuche. ¿Cómo Allende trató la movilización de la mujer mapuche y su clara agencia demostrada en la presentación? ¿También replicó ese discurso? Wow, nada más puedo decir wow. Muchas gracias por las preguntas, profe Claudio, al profe Cristian, a Javier y a Tomás. Tal vez hay muchas de ellas que se relacionan, entonces voy por esa. Creo que a la pregunta del profe Claudio, bueno, agradecer también, esto es una instancia pública de poder agradecer introducción a la historia el primer año. Del primer año de Universidad de Portal, en mis primeros tiempos allí. Y bueno, creo que mucho de lo que nombra el profe tiene que ver también con una inspiración de poder comprender más allá incluso de los nombres o de ver que hay mujeres, problematizar la agencia, ¿no? Cómo ellas participaron, de qué manera. Y yo acá, más bien que como esto es una presentación que se aproxima a aquello, yo tengo muchos recuerdos, profe, muchos recuerdos de en el proceso de investigación haberme notado con sus agencias. Por ejemplo, yo creo que más de alguno de acá conoce el video en donde aparece Allende, que se llama Los pueblos te llamarán hermano, que es de Ruiz. Y en ese mini documental que aparece en YouTube y ustedes lo pueden buscar, hay una lamien que dice, ¿no? Y que la entrevistan y le preguntan, bueno, ¿qué espera usted de Allende? Y lo uno también con lo otro, ¿no? Que se preguntaba sobre la visión desde Allende hacia las mujeres mapuches, pero creo que se pueden relacionar. Cuando el entrevistador le pregunta, ¿usted qué opina de Allende? ¿Por qué viene a recibirlo? Y ella le dice, nosotros venimos a recibir a Allende, huelú cumplible, ¿no? Eso lo dice en Mapudungún. Y huelú cumplible significa, pero cumple. Nosotros te venimos a recibir aquí, pero cúmplenos, ¿no? Entonces, en esa idea a mí me parece también muy importante lo que dice el profe Claudio en decir, oye, la radicalidad también de que cuando hay todo un movimiento que va a esperar a Allende a Temuco para el 28 de marzo de 1971, ¿no? Organizaciones mapuches completas se van a esperar a Allende, ¿no? Y hay una masiva movilización para ir a escuchar a Allende. La Lamien, ¿no? El discurso de una Lamien dice, mira, nosotros venimos acá con esperanza, ¿no? Venimos acá a escuchar, pero huelú cumplible, ¿no? Que significa pero cumple. Entonces me parece también hay un acto de radicalidad también, que si uno ve nuevamente el documental, uno va a ver otra cuestión, ¿no? O sea, uno no está viendo el huelú cumplible, no está viendo el huelú cumplible de esa mujer, pero en esta cuestión de ver a contrapelo los documentos, pero también los registros audiovisuales, una puede también notar aquello. Por otro lado, en ese mismo documental hay una machi,
Y creo que esto también es una llamado de atención también para cuando estamos revisando documentales. Hoy en época de pandemia creo que mucho del trabajo de la historia también ha tenido que repensar estos nuevos documentos, ¿no? Como los documentales, como los videos, etcétera. Pero por ejemplo, en ese mismo documental de Ahora te vamos a llamar hermano, aparece una machi, ¿no? Y cuando están entrevistando a todos los dirigentes varones y los varones dicen, no, vamos a recuperar nuestra tierra, y empiezan a gestar, ¿no? También las consignas de un movimiento. Y en eso que terminan de entrevistar a un varón mapuche, entrevistan ponen como de fondo una canción de una machi, ¿no? Está tocando el cultrún, y ahí se deja de traducir. O sea, no sabemos qué es lo que está diciendo la machi, ¿no? El canto no es traducido. Y de hecho, lo poco que hay de traducción no es la traducción que corresponde al mapuzungún que se está hablando, ¿no? Entonces, eso es bien interesante también, la crítica de fuente, la crítica de documento, pensar qué estaba diciendo la machi cuando no fue traducida porque no le interesaba, ¿no? En la época determinada, traducir a una mujer machi que está ahí con un cultrún, ¿verdad? Tocando y cantando, porque se percibe como que es eso, ¿no? Pero en eso que el otro percibe que es nada más que un canto, hay una profunda radicalidad, ¿no? La machi está diciendo la historia de cómo usurparon las tierras, ¿no? De su comunidad, y lo necesario es decir, hay que recuperarlas todas, todas. Entonces, bien interesante ahí cuando uno dice, wow, ¿no? ¿Quién tradujo? Que no tradujo lo que correspondía, y por otro lado también, ¿qué es lo que estaba diciendo esa machi? ¿Por qué no fue interpretado como algo valioso, más que la palabra del varón mapuche que estaba con una consigna y la mano arriba y diciendo, no, marichihuevo, obviamente no marichihuevo, pero diciendo, recuperemos nuestra tierra, pero la voz de la mujer no fue. Y por otro lado, la radicalidad de las mujeres mapuches. Creo que la experiencia cotidiana es una cuestión bien importante, ¿no? Contradicciones vitales de las mujeres que se viven en las comunidades. Por ejemplo, Lucy Traipe, ella decía, no teníamos comida para darle a los hijos, ¿no? No teníamos comida para darle al hermano más chico, no teníamos nada. Y ella dice, yo vi el campo, la pobreza, ¿no? Y en base a esa pobreza, a esa experiencia, ella decía, yo no tenía cómo responderle a mi hijo que no tenía para darle pan porque no tenía para comprar harina. Entonces, en ese sentido, creo que en esa época Lucy Traipe, ella dice, ¿no? ¿Por qué la radicalidad de su movimiento o de su accionar fue que ella dijo es que no teníamos pan, no teníamos para darle comida? Entonces, creo que también eso responde a una radicalización mayor, porque las contradicciones que viven las mujeres son contradicciones vitales mayores, ¿no? Y por otro lado, creo que el tema de cómo veo yo la historiografía chilena, progre, como dice el profe Castro, miren, yo no me posiciono acá desde un saber que te diga, mira, todo lo que se hace de lo no mapuche es malo, lo criminalizo, no se debe hacer, porque yo no considero que tengamos exclusividades de investigación, ¿no? Yo no apuesto por aquello, yo no apuesto porque por ser o porque alguien me dice que yo soy, ¿no? Yo deba exclusivamente aferrarme a aquella autoridad, ¿no? En la etnografía, ahora que estoy en la antropología, se le llama el derecho de haber estado ahí, ¿no? Que la antropología se toma de esa cuestión. Yo no creo en esos derechos de, por estar ahí, yo debo, ¿no? O yo puedo y soy el único, la única de poder hacerlo. Más bien yo creo en las intenciones, ¿no? Y en las motivaciones que hay detrás de un quehacer. Y en ese sentido yo retomo una palabra de Lorena Cabnal cuando ella dice, los cuerpos pueden tejerse en relaciones de armonización para reivindicar la alegría sin perder la indignación, porque vale la pena vivir. Y yo creo que entre la historiografía progre, que también es un mundo, ¿no? Es un mundo progre, pero también entre otro tipo de historiografía de otra corriente, que son diferentes mundos, como también lo que le han llamado actualmente la historiografía mapuche, ¿no? También que es todo un mundo interno. Yo creo que es posible tejer puentes y tejer entre esas diferentes percepciones. Y yo creo que si en ese tejido está la idea de armonizar, ¿no? Porque vale la pena vivir, creo que es un ejercicio fructífero. Yo creo que hay que entrar a picar a qué entendemos o cuáles son esa especificidad de la historiografía progre, porque también tiene sus diferencias y sus matices. Por otro lado, y retomo esa historiografía progre para contestar a la
o la pregunta de la historiografía progre para contestar a Javiera, ¿cómo entendemos la diversidad? Porque como somos pueblos diversos, pero también somos quehaceres diversos, tanto como oficio, ¿no? como construcción de conocimiento, también es una cuestión diversa. Yo creo que para entender la especificidad y la diferencia de las mujeres mapuche en todos los contextos, es clave una palabra que se llama Tainfil Kerrakisuamelugun, que en Mapuzungún significa nuestras diferentes formas de pensarnos. Y yo creo que comprender eso hoy desde un lugar de enunciación es clave, ¿no? No pensar que mi experiencia es única y que por eso es mayor o más relevante, sino que pensarnos como un pueblo significa pensarnos en nuestras diferencias, ¿no? Y significa Tainfil Kerrakisuamelugun, que no tengo por qué a ti descalificarte, ¿no? Y no tengo por qué descalificar tu experiencia por ser diferente. Todo lo contrario, creo yo muy importante que en esa diferencia hay una riqueza particularmente importante de todos los pueblos, ¿no? Pero particularmente en esta pregunta de las mujeres mapuches, porque sin lugar a duda hay mujeres que se enuncian desde lugares de poder muy distintos, incluso apelando al linaje, ¿no? Yo me he encontrado en mi proceso de investigación a mujeres mapuches que apelan a ser bisnieta de un lonco que tuvo mucha participación en la ocupación, ¿no? militar, y esa mujer apela a ser hija de un lonco para que no se le quiten las tierras, ¿no? Entonces ahí también hay una relación de poder importante de mujeres, por ejemplo mapuche, que no estaban en su misma condición, ¿no? de poder a la larga casi de linaje. Entonces en ese sentido yo creo que es bien importante no homogeneizar tampoco la experiencia de mujeres mapuche, porque tampoco somos una sola, ¿no? Y porque también se viven al interior de ser mujeres mapuches relaciones de poder que son propias incluso de un pueblo, como es tan importante el territorio, como es tan importante la comunidad, como es muy importante también el linaje, como le llaman, ¿no? Entonces, esa pregunta es clave, gracias por eso. Y en relación a la pregunta de Tomás, yo creo que hay zonas ciegas, ¿no? Hay zonas ciegas que tuvo Allende y que por supuesto van, uno podría decir cuántas zonas ciegas tuvo también, ¿no? Salvador Allende. Uno podría decir, por ejemplo, nunca se refirió a un proyecto político propio mapuche, y uno hoy día podría decir, uy, nunca lo dijo, ¿no? Entonces, también mucho se le ha pasado la cuenta también, pero también comprender el contexto de enunciación de Allende, ¿no? Comprender la época global de Allende, internacional y nacional donde él se posicionaba, y también comprender que para la época de Allende también es importante comprender el continuum colonial, como le llamamos, ¿no? El continuum colonial que también le pasó la cuenta al compañero Allende, como le podríamos decir hoy día, y podríamos hoy día decir, mire, la zona ciega de Allende fue no reconocer una especificidad mapuche, pese a que tenía un movimiento de organizaciones diciéndole, mira, acá tenemos una especificidad, y pese también incluso a tener a Alejandro Lipchuk, por ejemplo, también de consejero ¿no? que podía decirle, mire, están pidiendo autonomía, mire, ponga atención a los otros contextos internacionales, pero no fue así, ¿no? Zonas ciegas que son también propias de una zona ciega en un contexto colonial y por supuesto patriarcal, estimado Tomás. Me callo. Muchas gracias por la respuesta muy, muy, muy completa. Pasamos ahora para las preguntas en conjunto para Aníbal. Primero la pregunta del profesor Cristian Castro. Si la derecha instaló una nueva economía moral neoliberal en Chile, ¿cuánto ha cambiado eso? ¿Y cómo crees que el hecho de la prueba del enriquecimiento ilícito afectó de Pinochet el relato de la derecha? Y por otra parte, la pregunta de nuestro compañero Tomás Reyes es, ¿esta nueva derecha logró configurarse como una cultura política o, aceptando la idea de la heterogeneidad de este sector, las múltiples voces de la derecha o las derechas impidieron su realización? En caso de haberse configurado como tal, ¿de qué forma incidió esta cultura política en el devenir del sector hacia el plebiscito y el inicio de la transición? Ya, perfecto. Perdón. Sí, estoy al aire. Eh, ya, perfecto. Sí, buenas preguntas. Gracias, Cristian. Sí, a mí me gusta la categoría de economía moral thomsoniana, ¿no? Así que me parece súper útil para pensar estas formas de relación, límites de dominación, y formas de cómo se entiende la reciprocidad en los subalternos, ¿no? Y sí, yo concuerdo contigo que la derecha, pero ojo, no solo la derecha,
¿no? Sino también las élites políticas que administraron la transición. Es decir, también la centroizquierda, ¿no? Coayudaron a lograr avanzar y ir complejizando lo que podríamos llamar algo así como una economía moral neoliberal, ¿sí? Más que nada enfocada a la competencia, al consumo, a la individualización. Entonces, sí, yo concuerdo con que se constituyó ahí una economía moral, que ojo que no se fue solo dando en Chile, sino también es un fenómeno más bien internacional, ¿no? Con distintos matices, por cierto. Yo me atrevería a decir que dicha economía moral, como todo ciclo histórico, como todo proceso histórico, también llevó tensiones, y probablemente el estallido social no es sino un momento de ruptura de una economía moral, ¿ya? Um, eh, entonces, lo que está pasando ahí, y es una pregunta como bien política, la verdad, del presente, la pregunta del Cristian, yo tengo la impresión que conviven hoy al mismo tiempo elementos de esa economía moral neoliberal con el surgimiento de otras economías morales que apelan a un imaginario del Estado como protector, ¿sí? Y están ahí, ¿no? O sea, dicho en un lenguaje más simple, ¿no? Yo tengo la impresión que la gente quiere tener mayor capacidad de consumo y también quiere tener... Me puedo meter, esto es de una ¿Sí? patudez total. ¿Sí? Solo un segundo, solo para decirte una cosa, que en esas ideas de Estado es parte de un repertorio que tenemos como sociedad y ese repertorio está anclado en la UP y en ese pasado. Solo eso, Sí, perdón. Nunca sí, más hablo nada, sorry. no, está bien, está bien, ¿no? Sí, claro, o sea, de hecho existe una construcción de esta idea muy optimista al respecto de esa capacidad de ese viejo Estado, ¿ah? Que yo siempre discuto eso en clases, ¿no? Tenemos la idea de como que el comillas Estado de bienestar chileno, entre comillas, fue casi como Suecia, ¿no? Y nada más lejos de eso. O sea, la estrategia del Estado de bienestar chileno fue bastante limitada. A propósito de la pregunta que se le hacía a Mari sobre lo que le faltó a Allende, ¿no? No solo a Allende, sino que a la capacidad del Estado en general, ¿no? Fue bastante limitada. Entonces, sí, está jugando ese imaginario como de un Estado presente, conviviendo con una economía moral neoliberal de la gente. Yo creo que, claro, a veces claro, los sujetos sociales no siempre son del todo coherentes, ¿no? Y entonces pueden pensar cosas contradictorias. Entonces, a mí me da la impresión, si me tomo la patudez de hacer un juego medio sociológico, diría que hoy día lo que llamamos abstractamente como la ciudadanía quiere ambas cosas, ¿no? Quiere mayor capacidad de consumo en clave neoliberal y al mismo tiempo quiere tener cierta estabilidad en derechos sociales, ¿no? Y por eso no es casualidad que las preferencias de ese tipo estén construyendo mayor legitimidad en términos electorales. ¿Te fijas? Me aventuraría a tirar esa hipótesis, ¿no? Por estos delirios que de repente tengo tan presentistas, por cierto, pero me atrevería a tirar esa hipótesis. Y con respecto al tema del enriquecimiento ilícito, sí, yo creo que eso afectó totalmente la imagen de Pinochet. Yo creo que la historia de Pinochet, si uno la revisa a través de las fuentes, claro, hasta la detención en Londres, ahí hay un ciclo completo de él, ¿no? Con aún apoyo. Cuando se devuelve a Chile y lo desaforan y empiezan los juicios, empieza el cuestionamiento y se empieza, su base de legitimidad comienza a cortarse. Pero a mí me da la impresión que para la derecha, que en general, cuando salen los resultados de las investigaciones de apropiación ilícita, eso fue como el disparo contra la legitimidad interna del ex dictador, ¿no? A mí me da la impresión que las distintas facciones de la derecha queda en silencio, porque también hay memorias en silencio, ¿no? Hay construcciones de memoria que hacen los actores que están en círculos íntimos y que probablemente a propósito de lo metodológico y lo epistemológico, los sujetos que somos ajenos a eso, nos es difícil acceder, ¿ya? Entonces a veces con un poco de trabajo etnográfico y mucha entrevista empiezan a aparecer algunas cosas, ¿no? Pero yo creo que al menos en el trabajo que llevan en el Fondesit me han aparecido, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ellos hoy día lo que piensan es que Pinochet les da vergüenza, ¿no? Que haya sido como ladrón en el fondo.
pero no dejan de reconocer que el golpe fue necesario, ¿sí? Y que las reformas que hicieron también. Y yo creo que esa es la matriz que aún sigue aglutinando a gran parte de la derecha. Y por cierto, que las violaciones a los derechos humanos para ellos hoy día también son cuestionables, ¿no? Pero siempre está esta idea en un sector importante de la derecha que las violaciones a los derechos humanos eran casos aislados de autonomía de mandos medios, ¿sí? Que no había una política de Estado, ¿sí? Hay un sector de la derecha que defendía eso, ¿no? De hecho, fíjense ustedes que uno de los articuladores de la defensa de Pinochet en Londres es Ricardo Rivadeneira, que era un líder, el primer presidente de Renovación Nacional, académico de la Católica y todo lo demás, ¿no? Y la defensa de él establece y construye, como académico, es precisamente esa, ¿no? Pinochet no tiene responsabilidad porque esto es la autonomía de los mandos medios que se descontrolaron, ¿no? Son casos individuales y qué sé yo. Ese es el argumento que ellos construyen, y que no gozaba y que gozaba de no poca legitimidad dentro de sus actores, ¿no? Entonces yo me atrevería a decir eso. De hecho, fíjense ustedes, y esto es muy que cuando uno estudia este tipo de objetos también como hace bien de repente sano a veces estudiar cosas que distintas a uno, ¿no? Así como, pero hay que tener mucha tolerancia con el objeto de estudio. Bueno, ellos decían que piensa que Pinochet era levantado como el dictador excepcionalista, po. O sea, era el dictador, pero que no era bananero, que no era como el de Centroamérica, no era, qué sé yo, Trujillo, no era eso, ¿te fijas? Entonces era como el tipo impersonal, y resultó siendo todo lo contrario. Entonces ese propio mito también se les cayó en su ejercicio. Y por último, a propósito de lo mismo, diversos estudios que han trabajado el tema de las instituciones informales, y estoy pensando en el Emanuel Baroset, con el Vicente Espinosa, han dado cuenta que el patrimonialismo, vale decir, el enriquecimiento ilícito de los actores políticos en Chile, una de las particularidades que tiene, a diferencia de otros países, es que muy poco decanta en el bolsillo de quienes, los líderes políticos que hacen esas prácticas, sino que al parecer, porque esto es súper nebuloso, ¿no es cierto? Al parecer, siempre son utilizados para fines de la maquinaria interna del partido. Para financiar campañas, pero no hay muchos casos donde sea la persona en particular la que se enriquezca, como en otros casos emblemáticos de Latinoamérica. Y entonces Pinochet nuevamente, más aún, escapa esa regla. Porque además esa plata no iba para la comunidad de sujetos que son los partidos. Entonces en síntesis, por todos lados, el tema del enriquecimiento ilícito fue perjudicial para la figura de Pinochet, ¿no? Incluso destruyó los arreglos morales que habían entre los mediadores políticos de ese sector con ese líder, ¿no? Eso por una parte. Y por otro, con respecto a la pregunta de Tomás sobre las culturas políticas, si eran una o varias, y cómo se enfrentaron en la transición, yo me atrevería a decir que son varias culturas políticas que hay ahí, ¿no? Pero en particular en la transición, dentro de la derecha hay dos. Es la cultura política del gremialismo de Guzmán, perdón, son tres. La cultura política del gremialismo de Guzmán, en lo que autores como Allenda llaman el enlace Chicago gremialista, ¿ya? Tecnócratas y corporativistas católicos y conservadores antiliberales. Esa es una cultura política más vertical, ordenada, fuertemente más doctrinaria, te fijas, con mayores niveles de institucionalización interna al partido. Y hay otra en RN, y adentro de RN conviviendo la autodenominada liberal. Siempre digo autodenominada porque metodológicamente no siempre tenemos que creerle a los actores todo lo que dicen. Hay que hacer un análisis crítico de la fuente, hay que contrastar, hay que enlazar con entrevistas. Bueno, pero es esa cultura que es la de Unión Nacional, de Alaman Piñera, ¿sí? Esa es una cultura política que tiene una visión más de neoconservadurismo europeo y occidental, ¿cómo se llama? Norteamericano, ¿te fijas? Y por eso ellos son los que abogan por tratados de libre comercio y al mismo tiempo pertenecer a grandes conglomerados de que ellos llaman centro derecha, yo llamaría derecha radical a los Anderson, ¿no? Mundiales, ¿sí? De hecho, mira, cuento un poquito un adelanto de una cosa que no debería hacerlo, pero ya que estoy aquí sirvo como ejemplo, si me viene más a la cabeza que estoy escribiendo. Fíjate que en los 60
todos, y en los 80 todos se denominaban que eran partidarios de la economía social de mercado. Todas y todos. No, todos somos economía social de mercado. De hecho, a ellos no les gusta el concepto de neoliberalismo, lo encuentran como un dicho de gente izquierdista, ¿sí? Prefieren hablar de economía social de mercado. Bueno, pero cuando viene la discusión del primer tratado de libre comercio con Canadá, se generan conflictos entre el partido, porque no todos son partidarios de los acuerdos económicos que están llegando, y particularmente el sector de Jarpa era partidario, o sea, no era partidario de bajar algunos aranceles en el campo, donde él tenía su clientela electoral. El problema era que la dirección de Alaman en el partido, el 92, ya había adjunto el partido a UPLA, ¿no? A la Unión de Partidos Latinoamericanos. Y el 93 en Cochabamba, esto lo descubrí en el archivo Ricardo Rivadeneira, que está disponible en internet por si acaso, invitan a los representantes del partido a Bolivia, y el primer tema de tabla del Congreso en Cochabamba, ¿saben cuál era? Los beneficios de los tratados de libre comercio. ¿Se fijan? Y el 94 en México, el 94 es mexicano, pues, ¿no? La rebelión en Chiapas, pero también la firma de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, ¿se fijan? Entonces, ahí hay una cultura política que se enfrenta a la vieja derecha nacionalista con la de Jarpa, ¿no? Que está metido ahí. Entonces yo debería decir eso, que son diferentes culturas políticas. Y en el caso de la transición, el alineamiento es relativamente claro. En lo económico, el grupo de Piñera, que entre paréntesis legisla en ese momento, por ejemplo, políticas como IVA o impuestos siendo el empresario, piense usted que en la transición chilena no hay ley de lobby, ¿no? No hay nada de eso. Entonces, la representación de intereses es brutal en el Parlamento. Si usted revisa las historias de ley, es de no creerlo, ¿no? Bueno, pero entonces, son abiertamente partidarios del libre mercado en todo su esplendor, pero pragmáticos en lo político, ¿no? Y por eso ellos se autonominan de centro-derecha, ¿se fijan? Porque están dispuestos a llegar a acuerdos con la derecha. En el archivo de la Secretaría General de la Presidencia de Elwin, hay informes de la Secretaría General el archivo de la Secretaría General de la Presidencia del gobierno de Elwin, hay informes de cómo el gobierno veía las disputas al interior de Renovación Nacional, y los operadores políticos del gobierno veían como un muy buen avance que ganara el grupo de Alaman adentro de Renovación Nacional, porque podían llegar a acuerdos con ellos. Y veía de muy mala manera que Jarpa ganara. No es casualidad que las disputas internas fueron tan brutales que finalmente Jarpa termina yéndose y apoyando a la UDI, porque era un pinochetista brutal. Jarpa es un personaje también que merece un estudio bien particular, ¿no? Porque aparte se escapa a la élite tradicional de la derecha, ¿sí? No era un intelectual, no venía de nada de la élite, ¿no? Pero siempre representó a sectores medios y altos del agro y la producción, ¿se fija? Y era de un autoritarismo, pero brutal, ¿no? De hecho, recomiendo en YouTube el debate con Orlando Millas, ¿no? Donde casi le pega. Yo cuando vi ese video, se paró a pegarle un combo, ¿no? Entonces, las memorias de Jarpa son una joya, ¿no? Para poder ver todo eso. De hecho, él consideraba a los liberales casi como desviados, por así decirlo, ¿no? Eso ocupaba otros conceptos que no voy a utilizar porque no corresponde, ¿no? Pero ese era el nivel de él. Entonces, él está en otra cultura política, pero sí que es lo que lo aglutina todo. Economía social de mercado, porque Jarpa no era estatista, ojo con eso. Lo que pasa es que él tenía que responder a su clientela electoral del sur. Y segundo, el anticomunismo. Totalmente, el anticomunismo. Eso lo aglutina sobremanera para enfrentar la transición. Eso, para no latearlos más. Muchas gracias por todas las preguntas y obviamente las respuestas. Ya vamos a dar por finalizada esta actividad. Agradecer nuevamente a quienes se interesaron en participar, a nuestros expositores y también a las personas que dejaron las preguntas. No una pregunta directamente, pero hubo un saludo, agradecimiento también hacia ustedes desde la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Así que también agradecemos ese aporte desde otros lugares más allá de la frontera. Y también decirles que este evento va a quedar en todas nuestras redes sociales, desde Facebook hasta la misma página del observatorio,
por si alguien quiere revisarla nuevamente, o si alguien tuvo que irse para que lo vea. Y eso, más que nada, agradecer nuevamente la participación, el interés, y a seguir investigando, a seguir profundizando en estas materias tan interesantes que nunca van a dejar de exponer las particularidades de nuestro pasado reciente, que son muy atingentes para entender nuestro presente también. Así que muchas gracias a todos y a todas, y un gusto. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Felicitaciones. Gracias a todos. Que estén bien. Gracias. Vayan a Adiós. almorzar, Feliz nos 18 vemos. también. Que estén Aprovechando. bien. Feliz 18. 18. Dentro de- Ojalá un 18 de colonial, pero 18. Exacto. Sí, buen punto. Pero el sentido celebratorio más que y de descanso. Ya, pásenlo bien. Disfruten.